Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar sobre qué es una estructura secuencial. Antes de explicarles sobre la estructura secuencial, cabe recalcar que existen tres tipos de estructuras en el mundo de la programación. La estructura secuencial, que es la que vamos a ver, las estructuras condicionales, que normalmente se subdividen en cuatro, a veces en tres, pero yo las voy a subdividir en cuatro, y estructuras repetitivas o iterativas, que se subdividen en dos. ¿Ok? Comenzamos con la estructura secuencial. Básicamente, la estructura secuencial es un conjunto de instrucciones en un orden secuencial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí tengo un conjunto de instrucciones que se van a leer y ejecutar en orden, de manera secuencial. O sea, significa que la computadora va a leer primero esta instrucción y la va a ejecutar, luego va a leer la siguiente, la que está por debajo, y la va a ejecutar, y así sucesivamente hasta terminar de leer todas las instrucciones. Simplemente eso es la estructura secuencial, conjunto de instrucciones que se leen en orden, ¿ok? Ahora vamos a pasar a algunos ejemplos de resolución de problemas, pero antes quisiera hablarles sobre un algoritmo que ayuda a resolver problemas. Les menciono esto porque este algoritmo cuando yo estaba aprendiendo a programar me ayudó un montón, la verdad, y pienso que a ustedes igual les va a ayudar. Entonces, este algoritmo comienza así. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver un problema? Bueno, por lo menos en esta materia, es leer y entender lo que te pide el problema. Normalmente nos van a dar los problemas con un enunciado, ¿ok? Y tenemos que leer y entender esos enunciados, porque si no los entendemos, si no sabemos qué es lo que en verdad nos pide, vamos a estar perdidos y no vamos a poder hacer el pseudocódigo, ¿ok? Entonces el primer paso siempre es leer y entender lo que te pide el problema. Lo repiten hasta que lo entiendan. Si es necesario 100 veces, lo leen 100 veces, ¿ok? El segundo paso llegaría a ser cómo nosotros como seres humanos resolveríamos el problema, ¿ok? No en términos de computadora, no en términos de pseudocódigo, así, no, no, no. Primero hay que resolver nosotros el problema. Por ejemplo, si nos dicen hallar la distancia entre dos puntos en un plano cartesiano, para eso existe una fórmula, ¿no es cierto? Entonces nosotros, si nos dieran ese problema, por ejemplo, en álgebra 1, leeríamos cuáles son las posiciones de los puntos, reemplazaríamos esos datos en la fórmula y tuviéramos el resultado, ¿no es cierto? Eso es lo que haríamos normalmente nosotros, si nos dan ese problema. Luego de hacer este paso, llegaría el 3, que sería ordenar nuestras ideas de manera secuencial. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que ordenar lo que hemos hecho para resolver el problema de manera secuencial, como instrucciones uno por uno. ¿Ok? Por ejemplo, en el ejemplo que di, lo primero que hacemos es leer los datos de los puntos, de las posiciones de los puntos. Luego con esos datos reemplazamos en la fórmula y luego con esa fórmula la calculamos y nos sale el resultado, ¿no es cierto? Entonces hay que ordenar en pasos todo lo que hemos hecho. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar este algoritmo en un problema. Y por último, el paso 4 llegaría a ser hacer el pseudocódigo o código en base a nuestras ideas ordenadas, las que hicimos en el paso 3. ¿Ok? Veremos un ejemplo, ahí les va a quedar más claro cómo funciona esto. Aquí tenemos el ejemplo y como aquí está el algoritmo de resolución de problemas en la esquina superior derecha. Entonces la vamos a seguir. ¿Qué es lo primero que hacemos? Leer y entender el enunciado. ¿Y qué dice el enunciado? Dados los coeficientes de una ecuación de segundo grado, hallar las soluciones o raíces de esta ecuación. ¿Ok? Entonces básicamente lo que nos pide el problema es que nos van a dar los coeficientes de la ecuación y tenemos que dar sus raíces, resultados. ¿Ok? Muy simple, no es difícil. A veces te dan ejercicios con enunciados de, pucha, una página entera y ahí es más difícil leer y entender, pero lo tenemos que hacer. El siguiente paso, pensar cómo lo resolveríamos. Para esto, resolver es fácil porque tenemos la siguiente fórmula. ¿Ok? Simplemente tenemos que reemplazar los coeficientes en esta fórmula y ya tenemos las raíces. Solo que la primera raíz la vamos a hacer hallando o reemplazando los datos en la fórmula con signo positivo. Y para la segunda raíz, lo mismo, reemplazamos los datos pero con el signo negativo. Entonces, por ejemplo, nos vamos a dar este ejemplo con estos coeficientes. ¿Qué haríamos?
Para x1 reemplazamos los coeficientes con la fórmula con signo positivo y nos va a dar, en este caso, menos 1. Para x2 hacemos lo mismo, solo que con la fórmula en signo negativo y nos da este resultado. Y listo. Eso haríamos para resolver este problema, siempre. ¿Ok? Entonces lo que nos toca hacer es ordenar nuestras ideas de manera secuencial. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Leer los coeficientes de la ecuación. Luego, con esos coeficientes que hicimos, aplicamos la fórmula con el signo positivo. Reemplazamos en la fórmula los coeficientes que hemos leído. Luego, hacemos lo mismo, pero con la fórmula con signo negativo. Y, por último, mostramos las raíces, los resultados, ¿ok? Entonces, de esta manera se ordenan las ideas de forma secuencial. Y el siguiente paso sería hacer el pseudocódigo. Como les había enseñado, lo primero que se hace es encabezado. Ponemos algoritmo y el nombre del algoritmo, en mi caso de ecuación. Luego les había indicado que se declara las variables, pero como consejo, lo que yo hago es dejar un espacio para la declaración de variables y pongo lo que sigue, que es la palabra inicio. ¿Y por qué hago esto? Porque cuando tú estás haciendo un pseudocódigo, a veces no sabes qué variables vas a utilizar dentro del pseudocódigo o del código, si estás utilizando un lenguaje de programación. No sabes, a veces no sabes qué vas a utilizar. Entonces siempre es mejor darte un espacio vacío para la declaración de variables y comenzar a hacer el pseudocódigo como súper fluido, como si no te importaran las variables. Si necesitas una variable, le pones y ya. Y así sucesivamente hasta que terminas el algoritmo y al final de hacer el algoritmo recién declaras las variables que has utilizado al resolver el problema, ¿no es cierto? Entonces, como consejo yo les digo que dejen un espacio para la declaración de variables y después de hacer el pseudocódigo, recién ponerlas. Ok, continuamos. Entonces, ¿cuál es nuestro primer paso? Leer los coeficientes de la ecuación. ¿Cómo se hace eso? Con la instrucción leer, ¿no es cierto? En este caso yo estoy leyendo un A, una variable A en mi caso, una variable B y una variable C. ¿Ok? Luego de leer los coeficientes, aplico la fórmula con signo positivo. ¿Cómo hago eso? Me creo una variable, que en mi caso se va a llamar x1, y ahí le voy a asignar el resultado de aplicar la fórmula con signo positivo. ¿Ok? Pero aquí hay que recalcar un detalle. El pseudocódigo no va a reconocer esto. ¿Por qué? Porque el pseudocódigo no sabe qué es este símbolo de raíz, por ejemplo, o no sabe esto de potenciación y tampoco de fracción. Entonces, ¿qué hago? Tengo que hablarle en su idioma. Tengo que pasar esta ecuación a su idioma. ¿Y cómo hago eso? Con operadores aritméticos. Así. Esta fórmula que aquí está en el pseudocódigo es lo mismo que está la fórmula que está aquí arriba. ¿Ok? Simplemente que estamos hablando en el idioma pseudocódigo nada más. Si se fijan aquí, menos b, como en la fórmula, signo positivo, como en la fórmula, y aquí está la primera diferencia, la raíz. El pseudocódigo no reconoce este símbolo, por lo tanto tiene su propia forma de decir raíz, y es esta. SQRT significa raíz. ¿Ok? Y después abrimos paréntesis y cerramos paréntesis, y dentro tenemos que poner de lo que queremos sacar raíz cuadrada. ¿Ok? En este caso sería todo esto. ¿No es cierto? El b al cuadrado, en este caso pongo b por b, porque la potencia al cuadrado tampoco reconoce pseudocódigo. Luego continuamos con la fórmula, ¿no? Menos 4 por a por c, como en la fórmula. Y luego, en pseudocódigo tampoco existe la línea de fracción, entonces es lo mismo que poner división. Y después vendría el denominador, que sería 2 por a, ¿no es cierto? De la fracción, el denominador sería 2 por a. Y esta sería la forma correcta de escribir esta fórmula en pseudocódigo. ¿Ok? Entonces, como les dije antes, SQRT es igual que raíz cuadrada. Aquí tengo un pequeño ejemplo donde digo SQRT de 16 es lo mismo que decir raíz cuadrada de 16, por lo tanto ambos te van a dar un resultado de 4. Y b al cuadrado, como el pseudocódigo no lo reconoce, simplemente digo, ok, b por b, eso sí reconoce el pseudocódigo, ¿no es cierto? Y esa sería mi solución para resolver este problema de b al cuadrado. Luego de hacer esto, ¿qué nos falta? El siguiente paso es aplicar la fórmula con signo negativo.
Y es muy parecido al de arriba, solo que en este caso me declaro otra variable que se va a llamar x2 y le asigno el resultado de aplicar la fórmula, solo que con signo negativo. ¿Ok? Ya cumplimos este paso y ahora lo que nos falta hacer es mostrar las raíces. ¿Cómo hacemos esto? Con la instrucción imprimir. Agarramos las variables que están en x, o bueno, los datos que están en x1 y en x2 y las imprimimos. Hasta aquí ya habríamos terminado el algoritmo. Para terminar el pseudocódigo sería fin algoritmo y nunca se olviden la declaración de las variables. ¿Ok? Entonces, esto sería el pseudocódigo. Hemos seguido los pasos del algoritmo para resolver cualquier problema. Ahora les voy a mostrar cómo funciona, cómo lee la computadora este pseudocódigo. Para eso, un rato voy a salir de la presentación y les voy a mostrar aquí. Por ejemplo, la computadora va a comenzar con esta instrucción, ¿verdad? Y va a decir leer A. Y vamos a simular que somos el usuario. Y digamos que vamos a decir que A va a ser igual a... Como vamos a tomar este ejemplo de aquí arriba, ¿no es cierto? Vamos a decir que A va a ser igual a 2. Luego vamos a decir que B, por ejemplo, va a ser igual a 5. Uy, perdón. Y luego vamos a decir que C va a ser igual a 3. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? La computadora va a leer esta instrucción y va a decir leer A, va a leer esto y va a decir ok. Aquí viene un 2. Va a reemplazar el dato donde está la variable. Luego va a leer B y va a decir ok, el usuario me ha dicho que va a ser 5. Y va a leer C y va a decir el usuario me ha dicho que va a ser 3. ¿Ok? Luego va a decir, ok, en x1 voy a guardar el resultado de todo lo que está en esta fórmula. ¿Ok? Entonces va a reemplazar igual los datos donde están las variables. B va a ser igual a 5. Aquí igual B va a ser igual a 5. B igual a 5. A va a ser igual a 2. Y C va a ser igual a 3. Y aquí también. A va a ser igual a 2. Entonces la computadora va a reemplazar los datos donde estaban las variables y va a hacer el cálculo automáticamente. ¿Y cuánto da el cálculo? Da -1. ¿Dónde vamos a guardar el resultado? En x1, ¿no es cierto? Estamos asignando el resultado de esta fórmula en x1. Entonces va a decir, ok, x1 va a ser igual a -1. Y lo mismo va a hacer en este caso, ¿no es cierto? Va a comenzar a reemplazar aquí, va a poner 5 y así sucesivamente va a reemplazar todo de la fórmula, va a calcular la fórmula y su resultado va a poner en x2, que en este caso va a ser -1,5. ¿Ok? Después va a pasar a la instrucción imprimir y igual aquí va a reemplazar la variable. x1 es igual a -1 y esto va a aparecer en la pantalla del usuario. Y aquí x2 va a ser igual a, hemos dicho, -1,5 y va a ejecutar esta instrucción y en la pantalla del usuario va a salir -1,5. Y así va a pasar al fin al algoritmo y va a terminar todo. ¿Ok? Entonces así funciona más o menos una computadora al leer el pseudocódigo. Todo esto, lo que está aquí, estas instrucciones son una estructura secuencial, ¿cierto? Porque estamos leyendo de arriba a abajo en orden y lo estamos ejecutando también en orden. ¿Ok? Vamos a pasar a un siguiente ejemplo. Y como siempre, vamos a seguir el algoritmo de resolución de problemas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? Da las posiciones de las esquinas de un rectángulo, hallar el área de ese rectángulo. Entonces nos van a dar puntos con sus coordenadas y lo que tenemos que hacer es hallar el área de ese rectángulo que forman los puntos. ¿Ok? ¿Y cómo lo hacemos? Segundo paso, ¿cómo lo hacemos? Pues primero tendríamos que hallar los lados del rectángulo, más específicamente la altura y la base, ¿no es cierto? Eso significa que vas a tener que usar hallar las distancias de un punto a otro punto. ¿Cómo se hace eso? Con las siguientes fórmulas. Por el teorema de Pitágoras podemos deducir que la distancia entre un punto 1 y un punto 2 es todo esto. ¿Ok? Entonces, para hallar esta distancia, simplemente tenemos que aplicar esta fórmula a estos dos puntos. Más adelante les voy a mostrar que hay una forma más fácil de hallar la distancia entre dos puntos en este caso, en el caso del rectángulo, ¿ok? Entonces, nos vamos a dar un ejemplo con estos datos que acaban de aparecer. Y para hallar el área,
¿qué tenemos que hacer? Multiplicar base por altura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es nuestra base? Nuestra base va a ser igual a la distancia entre el punto 3 y el punto 4. El punto 3 es el que está en la parte superior, perdón, inferior izquierda, y el punto 4 es el que está en la parte inferior derecha. Entonces aplicamos la fórmula reemplazando sus datos y nos sale que la base es 5, ¿verdad? Pero ahora les voy a mostrar esa forma más reducida de hallar una distancia que les había comentado, para el caso de la altura, ¿ok? Para el caso de la altura tendríamos que hallar la distancia entre el punto 2, que es el que está en la esquina superior derecha, y el punto 4, que es el que está en la esquina superior, inferior derecha. Entonces, una forma más rápida de hallar la distancia sería solo restar, en este caso, sus y's. ¿Por qué? Porque sus x son el mismo valor, ¿no es cierto? El x del punto 2 es 6 y el x del punto 4 es 6. Entonces, si aplicamos la fórmula de Pitágoras, eso se va a volver 0 en la resta. 0 al cuadrado es 0. Por lo tanto, solo quedaría raíz cuadrada de la otra resta al cuadrado. Y como ustedes saben, simplificaríamos cuadrado con raíz y solo resultaría la resta, ¿no es cierto? Y si ven aquí, 6 menos 1 es igual a 5, ¿verdad? Entonces, la fórmula llegaría a ser en resumen solo la resta. En este caso igual, solo sería la resta de el y2 y el y4. 4 menos 1, 3. Este sería el resultado. Entonces, con estos resultados podríamos ya hallar el área, que es 5 por 3, 15. Y ese sería el resultado. Entonces quedamos en que la base va a ser igual a x menos 3. En resumen, ¿no? Ya no sería hallar la distancia entre un punto y otro punto con el teorema de Pitágoras. Más fácil sería restar simplemente x4 menos x3. Y para la altura, del mismo modo, pero con y2 y y4. ¿Ok? Y con esto resolveríamos el problema. Siguiente paso. Ordenar las ideas de forma secuencial. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Leemos las posiciones de las esquinas del rectángulo. Luego, hallamos la base con esta fórmula que hemos deducido nosotros. Luego, hallamos la altura, igual con esta fórmula. Y luego hallamos el área. ¿Con qué fórmula? Con esta. Área es igual a base por altura. Por último, mostramos el área, el resultado. Ahora nos toca hacer el pseudocódigo. Como siempre, para hacer el pseudocódigo, primero el encabezado. Algoritmo rectángulo en este caso. Dejo espacio para mis variables, como les había sugerido, y luego la palabra inicio. Y comenzamos con el algoritmo. ¿Cuál es el primer paso del algoritmo? Leer las posiciones de las esquinas del rectángulo. ¿Ok? Leemos todas las posiciones de todas las puntas. ¿Ok? Aquí estoy leyendo x1, y1 del punto 1, x2, y2 del punto 2, x3, y3 del punto 3, x4, y4 del punto 4. Luego tenemos que hallar la base. ¿Y cómo hacemos eso? Ok, me creo una variable que se va a llamar base y le voy a asignar el resultado de aplicar esta resta, como habíamos quedado, ¿no es cierto? Luego tenemos que hallar la altura. Entonces me creo una variable que se va a llamar altura, donde le voy a asignar el resultado de aplicar esta resta, como también habíamos quedado, que iba a ser la altura. Luego nos toca hacer el cálculo del área. Para esto me creo una variable que se llama área y le voy a asignar el resultado de multiplicar base por altura. Y por último, mostramos el área. ¿Con qué instrucción? Imprimir área. Hasta aquí habríamos terminado el algoritmo. Ponemos fin algoritmo y no se olviden nunca las variables que utilizaron, ¿no es cierto? Todas las variables que he visto que he utilizado aquí las coloco. x1, y1, x2, y2 y bla 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 bla, base, altura, área y todos estos son de tipo entero, ¿ok? Y con esto terminaríamos el pseudocódigo que resuelve este problema. Aquí cabe recalcar que si se dan cuenta, por ejemplo, leer x1 y leer y1 es innecesario. ¿Por qué? Porque no utilizamos estas variables en la resolución del problema, ¿no es cierto? No hay ningún x1 en todo este bloque de instrucciones. Entonces, estamos guardando datos en vano, ¿no es cierto? Le estamos pidiendo al usuario que ingrese el x1, pero no lo estamos utilizando para nada. Los únicos que estamos utilizando es x4, x3, y2 y y4. Entonces,
Lo mejor sería omitir esta instrucción x1, también esta del y1. El del x2 también no utilizamos x2. Y2 no es necesario omitirla. ¿Ok? En realidad sí tiene que estar aquí porque el y2 lo utilizamos. Después el x3 también lo utilizamos, entonces está bien que esté aquí. El y3 no lo utilizamos, podemos omitirlo. X4 y y4 sí los utilizamos, entonces está bien que esté aquí. Eso no significa que el pseudocódigo esté mal. ¿Ok? Igual funciona y te va a dar el resultado correcto. Pero sería mucho mejor omitir esas instrucciones que obtienen datos que no vamos a utilizar. Esto es simplemente por buena práctica de programación. ¿Ok? Que estén aquí no afecta en nada. Igual está correcto el algoritmo, pero es innecesario. Y esto sería todo por este video.